hombres y mujeres del mundo. Hay tantos temas que tratar, pero viene como primacía ese plan de austeridad que el gobierno ha decidido. Son momentos difíciles en el mundo, eso hay que comprenderlo. Estamos en guerra en Ucrania, Rusia, Ucrania, guerra en el Medio Oriente, Irán, Estados Unidos, que queda en el norte de América, e Israel. Todo es incierto. Se habla de paz, pero la paz se alarga. Se habla de acercamiento, pero hay desconfianza. En verdad, los iraníes tienen mucha desconfianza, tanto de Estados Unidos como de Israel, en particular de este último país que es altamente belicista, y eso lo ha copiado indiscutiblemente de quien es su patriarca, sin saber quién manda o quién no manda entre Israel y Estados Unidos, porque el capital norteamericano en su mayoría es un capital altamente judío, o sea, de hombres y mujeres descendientes de Israel o de Judea. Todo esto nos lleva a preocupación, porque creemos que ya se firmó la paz. No, hay mucha desconfianza. Irán no confía en esos países. Cuando menos lo crea y recibe un ataque. Y en esta supuesta paz o acuerdos preliminares, porque es un acuerdo preliminar por 60 días para ver cómo marchan las cosas, no se pone en duda que en cualquier momento surja un ataque, ya sea por parte de Israel o por parte de los Estados Unidos, o que Israel haga ver que Irán atacó a Arabia Saudita o a Omán o a cualquier otro país del Golfo sin ser Irán. Provocan simulacros en el vacío para pecar en río revuelto y mantener la guerra y dar lugar a seguir los ataques. Entonces nosotros tenemos que pensar en nuestro país. Puedo decir, y es lo que me luce, que todos estamos pensando. Piensa la oposición y piensa también el gobierno en tomar determinadas medidas que indiscutiblemente afectan a las grandes mayorías de un pueblo. Por desgracia afecta a los más pobres, a los trabajadores, a los campesinos sin tierra o con pedazos de tierra. Esos son los más afectados cuando se habla de aumentar precios, de aumentar la energía eléctrica, de aumentar el combustible. El combustible lo mueve todo. Si tú aumentas 1 centavo en el combustible, eso se refleja en la casa, porque eso incide en la factura de la energía eléctrica, incide en la factura del agua, pero también incide en los derechos fundamentales como la salud. Hay que buscar más dinero porque los médicos aumentan sus honorarios, aumentan los medicamentos, aumentan también las intervenciones quirúrgicas, o sea, las operaciones a los familiares que llevamos o a uno mismo, a los hospitales, no hospitales, aquí a las clínicas privadas porque los hospitales han sido abandonados. Jamás se ha invertido en lo que tiene que ser la modernización de las infraestructuras, ni tampoco en los equipos que hoy son de última necesidad, o de gran necesidad, mejor dicho, para el desarrollo de la ciencia en la medicina. Es decir, estamos en momentos de mucha incertidumbre, de mucha agonía, y tenemos que buscar respuestas. Yo vengo hablando desde hace mucho que uno de los renglones más fundamentales que tenemos que pensar y darle toda nuestra inversión es la agricultura. Tenemos que buscar nuestra independencia, nuestra autodeterminación y soberanía en lo que tiene que ver con los alimentos, los productos de primera necesidad. Y ahí es que tenemos que invertir, buscar el dinero, buscar la asistencia técnica a todos los productores, grandes, medianos y pequeños, y aquellos conuqueros también hay que darle asistencia. Tenemos que ver cómo le hacemos llegar todo lo que tiene que ver con el abono, con los
cereales, con lo que tiene que ver con las semillas y al mismo tiempo con los fertilizantes a bajo costo y hasta subsidiarlo tiene que hacerlo el gobierno. No nos oponemos a determinados aumentos por necesidad. No nos oponemos a determinados elementos de controles y de austeridad por necesidad y por emergencia del momento. Pero el gobierno tiene que pensar en lo que se llama la política y las medidas de subsidio al campesino, a la pequeña y mediana empresa y hasta los grandes industriales. Cómo viabilizarle la importación de la materia prima, de las maquinarias, de los instrumentos necesarios y cómo aportarle la asistencia de asesoramiento con los técnicos del Estado a todos los agricultores, a los industriales, a los empresarios, no importa que sean medianos o sean mayoritarios, grandes o pequeños. Es un momento de reflexión, es un momento de autoencontrarnos. Pero también es un momento de nosotros en la familia aprender a conocer lo que es el régimen de la austeridad. Tenemos que tener un control absoluto en los gastos. No podemos dispararnos bebiendo el ron ni el whisky ni comprando nada innecesario. Todo tiene que ajustarse a un sistema de ahorro porque no sabemos por dónde va el mundo. El mundo está complejo. No es verdad lo que te dicen que la guerra se ha paralizado, puede detenerse en los bombardeos de alguna medida, pero eso está ahí, en cualquier momento retorna la explosión. Estamos ante países que son belicistas, países que quieren tener el control del mundo, el control del poder económico, del poder industrial, de los mercados, de otros países más pequeños y medianos. Y nosotros tenemos que buscar cómo controlar eso, cómo darnos un plan de nación que permita un autodesarrollo como pobre, pero con concepto de Estado, con concepto de patria, con concepto de nación, con concepto de pueblo. Si nosotros no pensamos así, entonces el mundo nos va a venir encima y vamos a pagar un costo muy alto por la estabilidad económica y social de cada familia dominicana. No te estoy hablando por llevar terror psicológico ni anímico. Te estoy hablando para que aprendamos a autoconocernos y autoconocer la realidad del mundo. Y por tanto lo que influye una guerra allá tan lejana en Irán a nosotros. Cómo influye que quieran invadir o amenacen invadir a Cuba. Cómo influye cualquier tormenta de intervención política en otros pueblos de América y del mundo. Cada pueblo tiene que tener su autodeterminación, ser soberano en sus decisiones, buscar las mejores respuestas para su pueblo. Eso es lo que tiene que hacer un Estado a través de su poder, del poder ejecutivo, con las leyes que emanen del poder legislativo, poder darnos las estructuras y los dispositivos que nos permitan no solo marchar en paz, sino también con tranquilidad y sosiego, poder nosotros orquestar, poder autoanalizar, poder debatir y poder elaborar los proyectos necesarios y ponerlos en práctica. Por ejemplo, en la energía eléctrica, tanto se atacó a Punta Catalina y hoy el gobierno hasta la toma como referente en todas sus propagandas hacia el mundo. Entonces Punta Catalina fue necesaria. ¿Por qué no surgen nuevas inversiones para que también tengamos nuevas Punta Catalina por toda parte en el país y tener una soberanía en la electricidad, en la energía eléctrica y que pueda abaratarse y pueda servirle también de una factura menor a nuestras industrias, a nuestros comerciantes y empresarios, para que no dé lugar al aumento en el costo de producción y los productos puedan llegar a un mejor precio a cada uno de nosotros? ¿Por qué no educamos a un pueblo de usar menos el transporte, usar menos cada carro? Hoy hay millones de vehículos por toda parte y vemos que no podemos ni recorrer una pulgada que no se provoquen entaponamientos, y esos entaponamientos provocan mayor consumo de todo lo que es el combustible, ya sea de gasoil, de gas o cual que sea como lo es la gasolina.
Tenemos que educar a nuestros obreros, a nuestros campesinos, a los pobres que tienen vehículos, cómo usarlo menos en estos tiempos. Si tenemos que caminar a pie, si tenemos que hacer uso del transporte público, hacerlo, para poder provocar mayor desafío económico en cada hogar y en cada familia. No te estoy hablando de la cosa para aterrorizar, es a la luz de la verdad, es a la luz de los hechos, y es el gobierno quien tiene que lanzar una política educativa y de toma de conciencia de todo el pueblo sin excepción, porque nada escapa. En la medida en que consumimos mucho combustible, más dólares hay que buscar, y ese dólar está caro y está escaso, y le sirve de soporte a nuestros industriales. Pero si lo consumimos en combustible, entonces menos dólares hay para la transformación de la materia prima y para una inversión armoniosa en nuestro país. Fíjate tú, solo el combustible. Pero si nosotros carecemos de una política agrícola, de sembrar cuantas tareas sean necesarias de arroz, de habichuela, de cilantro, de cebolla, de ajo, cual que sea, o de plátano o de rubro, entonces nosotros vamos a tener que comprar en el mercado internacional. Y para comprar en el mercado internacional nuestros alimentos, nos vamos a tener que recurrir al dólar. Y el dólar se va a encarecer, que se va a hacer difícil lograrlo. Y puede provocarse una escasez. Y la escasez de alimentos es sinónimo de hambruna. Y no es justo que un país agrícola, con tierra fértil y hombres buenos, solo hay que unir la tierra fértil y el hombre bueno para poner a producir la tierra. Y ahí el Banco Agrícola y los sectores del Estado a través del gobierno, como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Hacienda, con la ganadería por delante, en toda su naturaleza, tienen que jugar un papel para que el país pueda estar en el sembradío correcto, con los productos necesarios, y poder provocar que el ganado vacuno, los puercos, los chivos y la cabra puedan reproducirse en nuestro país, porque tenemos la tierra necesaria y suficiente y apta para provocar ese desarrollo agrícola y al mismo tiempo ganadero. Es un momento de reflexión, es un momento de análisis, pero es un momento de un análisis bajo la discusión del pueblo y gobierno, gobierno y pueblo, para poder buscar las respuestas necesarias, y donde el pueblo se siente imbuido, atraído, porque siente el respaldo de su gobierno, siente el respaldo de las instituciones del Estado que tienen que ver con la agricultura y la producción y los precios, y por tanto todo en sentido general, integrando el pueblo. El pueblo no puede ser dejado de lado, pero se deja de lado cuando no se habla con el pueblo. El presidente y los ministros de gobierno tienen que hablar con el pueblo, tienen que bajar al pueblo, tienen que abrazarse al pueblo, tienen que susurrar al oído del pueblo y provocar un debate nacional, que opinemos, que busquemos respuesta y lleguemos a conclusiones fértiles, positivas para una nación como la nuestra. Los momentos son difíciles, no lo olvide. Nosotros estamos a merced de cualquier guerra en cualquier parte del mundo. Se están caldeando los ánimos. Las potencias como Rusia, China, los Estados Unidos y los países desarrollados de Europa, de una forma u otra, se están involucrando en esa guerra con el silencio, con la pasividad o con el envío de armamentos a otros pueblos que están en guerra o donde se presume. Imagínense que mañana surja una guerra entre Pakistán y la India, que no está lejos, o que surja una guerra en cualquier país asiático con otro país del mundo, o que surjan guerras en América Latina, como el caso de Colombia y Ecuador, el caso de México y Argentina, donde hay disputa, donde no se entienden ni los mismos gobernantes latinoamericanos. Hay una plena discusión, pero una discusión estéril, cuando debemos de unirnos hoy más que nunca los pueblos latinoamericanos, buscando un mercado común, buscando una ayuda recíproca y mutua entre los pueblos del mundo. Eso mismo tiene que darse en las naciones,
esa gran cooperación entre el rico y el pobre, entre el empresario y el trabajador. Es un momento que no se puede perder el tiempo, es un momento para poder abocarnos a una unificación de criterio en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la educación. No podemos dejar a nuestro pueblo sin hospitales públicos. Hay que robustecerlo, hay que modernizarlo, hay que hacerle inversiones y que toda la inversión de SENASA vaya a los hospitales públicos. Que sea SENASA y los hospitales públicos una gran mutual, donde el Estado proteja los hospitales y donde SENASA sea quien mande a los pacientes, que vayan allí a los hospitales y encuentren la respuesta con médicos preparados, que ganen buenos sueldos, que tengan garantía mediante contratos anuales, que cuenten con vivienda, que cuenten con cooperativas que le permita comprar a bajo precio todos los productos de manutención y de vestimenta en particular. Que haya también una política para viabilizarle tener sus vehículos propios, como si fuese una cooperativa a precio bajo y con determinados incentivos de carácter impositivo. Son propuestas, son sugerencias. No es algo que queremos imponer, no somos quien, somos un simple y humilde ciudadano igual que cualquiera de ustedes. Lo único que aprovechamos este espacio es para dialogar, pero también no solo para criticar, no para imputar, no para maldecir a nadie ni injuriar a nadie, sino para despertar y levantar la conciencia de cada hombre y mujer de nuestra patria, que sepan que son útiles, que son importantes y que sus ideas y criterios son en demasía sublime para poder buscar la respuesta. Y por eso reitero, el gobierno tiene que poner los oídos en el pueblo y levantar la moral de un pueblo para que un pueblo se integre, opine y hable, no gritando, no lanzando piedras, sino ideas a través de las palabras, pero que haya un gobierno que le escuche y que los partidos de oposición hagan un detente en este momento de alta necesidad y emergencia en el mundo, para también lanzar discursos y palabras de concientización a un pueblo. Que todo sea para que se convierta en la preñez de las ideas, se convierta en el símbolo de la lucha, en la acción de la transformación, para que podamos nosotros poder sobrevivir a la crisis del mundo, a una crisis económica, a una crisis que es alimentada por el individualismo y el yoísmo y la prepotencia de determinados gobernantes. Tenemos que ser humildes y se practica la humildad política abrazándose con un pueblo, oyendo a un pueblo, buscando el pueblo, escuchando el pueblo, pero el pueblo tiene que aprender a levantarse a través de la palabra, para que pueda sentir el orgullo de que tiene que doblar el pulso por la buena, por la moral y por la dignidad, aquellos que quieren actuar de espalda al pueblo y olvidar los derechos esenciales y fundamentales de un pueblo. En estos momentos de crisis es cuando más debemos de pensar cómo educar y formar a nuestros hijos, cómo en las aulas deben de recibir las orientaciones y recibir las ideas que emanen de las asignaturas esenciales, tanto en lo que tiene que ver con la literatura y la técnica, como también en la alta tecnología. Cómo lo preparamos para ser mecánico, electricista, electromecánico, ser hombres y mujeres útiles en la producción y por tanto calificados, que le asiste el derecho a exigir mejores salarios, salario que le permita gozar de una determinada estabilidad y que puedan adquirir los alimentos, tener todo lo que tiene que ocurrir con la medicina, tenerla a su alcance, la presencia del médico, poder dar respuestas a todas las recetas médicas, que no falten los medicamentos, que no falte la cultura médica, la asistencia, y sentirse tranquilo cuando se enferma un niño, cuando se enferma la mujer o va a parir la mujer. Cuando el hombre se siente incapacitado, pueda recibir como la mujer trabajadora toda la asistencia de la seguridad social en lo que tiene que ver la parte monetaria, en los
en la asistencia de esos días que tiene de licencia. Todo eso hay que saberlo conjugar. Si no hay una seguridad social pragmática, sólida y que dé respuesta, un país anda cojo, un país anda en la orfandad. Y por eso tenemos que luchar y abogar por transformar una ley de seguridad social altamente privatizada para que sea el Estado el responsable. No con una responsabilidad como lo que ocurrió en Senasa, que nos robaron miles y miles de millones de pesos. No, donde haya una seguridad social bien administrada, bien controlada y bien diversificada, donde cada quien pueda nacer seguro, vivir seguro y morir seguro y llegar a la vejez seguro con los derechos esenciales y fundamentales. Hoy más que nunca debemos de unirnos y de abrazarnos como un solo cuerpo, Estado y pueblo, pueblo y Estado. Pero la mayor responsabilidad está en el Estado, con los gobernantes que el pueblo elige, con legisladores, diputados y senadores que puedan parir las leyes para dar respuesta en momentos de emergencia como este. Cómo debemos suplir necesidades a través de la seguridad social, cómo debemos suplir necesidades a través de la asistencia económica, a través del Estado. Esas son ideas que tenemos que buscar y no perder tiempo. Por esa razón quise hoy aprovechar y hablar contigo de este tema, porque tú lo puedes estar viendo de forma aérea. Se están matando en Irán. Es una guerra de los Estados Unidos e Israel y los iraníes. No, eso involucra al mundo, porque allí en Irán, como en el Golfo Pérsico, está un porcentaje muy alto del petróleo que se consume en el mundo. Y si aumenta de precio, nos aumentaron todos los alimentos. Aumenta la producción agrícola porque hay que echarle combustible a los tractores, a las trilladoras, y hay que también echarle combustible a las factorías. Allí donde se produce y se demuele el café y el cacao y el maíz. Allí donde se está dando resultados también para la producción, y necesitamos motocultivadoras. Es decir, también en los hospitales necesitan combustible, en las escuelas necesitan combustible, y en la medida en que aprendemos a ahorrar el combustible. Si yo antes viajaba mucho en mi carro y no es necesario, déjame ver, como te dije antes, cómo doy un giro a esa situación y busco cómo todo sea más económico. Salgo menos en mi carro, busco otra forma de transporte. No tengo que sacrificarme tanto y tengo también que provocar una situación de austeridad en el mismo hogar. Tengo que aprender a comprar los productos necesarios y ver dónde me venden más barato. Y si tengo que sembrar en el patio de mi casa una matita de plátano o de guineo, tengo que hacerlo. Y si tengo que hacer una hortaliza, tengo que hacerla en pequeñas cajas. Tengo que buscar medidas, yo también tengo que aprender. Pero para eso el gobierno, a través de las instituciones, debe aconsejar y guiar y orientar al pueblo para que aprenda. En Japón, en los balcones, producen desde el repollo, reproducen el rábano, producen otros productos alimenticios, aprovechan cada espacio y no le cuesta mucho, solo es tener la voluntad, el deseo de comprender realidades como la que estamos viviendo. Ojalá mis palabras puedan cooperar en algo, en la toma de conciencia, en particular en aquellos que sufren, en aquellos abandonados, en aquellos sin nombre, en aquellos que no pueden ni vivir con lo que ganan. Ojalá puedan entenderme, porque lo que estoy buscando es dar un grito de alarma, un llamado para llegar a tu corazón, a tu mente y a tu ánimo, para que no pierda la razón de ser de tu vida y comprender que la vida es bella y no podemos hacerla amarga ni triste. Tenemos que vivir siempre en el combate, y el combate nos hace más alegres, más dinámico, y nos llena de entusiasmo con el sentimiento de seguir viviendo y protegiendo a nuestros hijos y a nuestros nietos y nietecitas e hijas con el amor de siempre. Hasta la próxima, si Dios quiere.
hombres y mujeres del mundo,